Una pandilla de motociclistas acorrala a Keanu Reeves sin imaginar que es cinturón negro en karate. Antes de continuar, no olvides suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves. El sol vespertino descendía con lentitud sobre las extensas llanuras de Texas, proyectando sombras alargadas y doradas sobre la carretera infinita. Keanu Reeves acomodó sus gafas oscuras y se recostó aún más en el asiento de cuero de su vehículo, disfrutando la quietud del camino abierto. Este recorrido era un anhelo cumplido, el peso de su estilo de vida único, el escrutinio incesante, las demandas interminables y la falta de privacidad lo habían agotado. Aquí, lejos del bullicio citadino y de rostros conocidos, podía pensar con claridad. El paisaje lo hipnotizaba con su simplicidad, una vasta extensión de colinas onduladas, salpicadas por pequeños grupos de mezquites y algún que otro molino de viento que crujía a la distancia. Keanu llevaba horas al volante, alternando entre melodías clásicas y rock indie en su lista de reproducción, reflejando sus variados gustos musicales. Había planeado una ruta evitando autopistas, eligiendo el atractivo de los caminos secundarios. Había algo liberador en estar rodeado únicamente de la naturaleza y el cielo infinito. Sin embargo, a medida que el sol seguía su descenso, la inmensidad del paisaje comenzó a inquietarlo. Notó que llevaba más de una hora sin cruzarse con otro vehículo. Aquella soledad que inicialmente había sentido como un respiro, ahora le pesaba con un matiz inquietante. Desvió la mirada hacia su teléfono, que descansaba en el asiento del copiloto. Sin señal. Frunció el ceño, pero decidió ignorarlo. Todo formaba parte de la aventura, se recordó a sí mismo. La primera señal de peligro apareció al coronar una colina y distinguir un destello metálico a lo lejos. Un grupo de motocicletas estaba detenido a un costado del camino, sus conductores deambulaban cerca. Al acercarse, encendieron los motores al unísono, el bramido profundo de las motocicletas resonó en el paisaje silencioso. Keanu sintió un leve estremecimiento, pero mantuvo la velocidad constante. No obstante, los motociclistas no permanecieron estáticos. En cuanto los rebasó, arrancaron con un estruendoso rugido, como depredadores en cacería. Revisó el espejo retrovisor y vio cómo se incorporaban a la carretera, acortando rápidamente la distancia. Al principio intentó ignorarlos, diciéndose que tal vez solo buscaban diversión. Sin embargo, la manera en que se desplazaban, rodeándolo y bloqueando su paso, contaba otra historia. Un par de motociclistas se alinearon a los costados de su vehículo, sus rostros parcialmente cubiertos por pañuelos. Uno de ellos golpeó la puerta con la palma abierta, el sonido seco lo hizo estremecerse. Su pulso se aceleró, pero se forzó a conservar la calma. Keanu había enfrentado momentos de tensión antes, aunque ninguno como este. «Mantén la calma», murmuró para sí mismo, aferrando con fuerza el volante. La carretera ante él se extendía desierta e implacable. El sol casi se había ocultado, y el cielo se teñía de carmesí y violeta. Pensó en acelerar para dejarlos atrás, pero la angostura del camino y la proximidad de las motocicletas hacían que fuera demasiado arriesgado. Los motociclistas no solo lo seguían, lo estaban poniendo a prueba, jugando con su paciencia. Finalmente, lo forzaron a reducir la velocidad y detenerse a un lado del camino. El corazón de Keanu latía con fuerza en su pecho. No tenía otra opción. Mientras el grupo rodeaba su coche con los motores al ralentí, inhaló profundamente y evaluó sus posibilidades. Su mente trabajaba con rapidez, y los años de entrenamiento en artes marciales surgieron de manera instintiva. El líder del grupo descendió de su moto, sus botas crujieron contra la grava al avanzar. Su chaleco de cuero exhibía parches que sugerían una reputación peligrosa, y sus ojos reflejaban una mezcla de amenaza y curiosidad. Keanu bajó la ventanilla ligeramente, lo justo para oír la voz ronca del hombre. «Bonito auto para un sitio como este», comentó el motociclista con una sonrisa burlona. «¿Qué te trae por aquí, niño rico?» Keanu lo miró directo a los ojos con una expresión serena pero alerta. «Solo estoy de paso»,
respondió con voz firme, sin demostrar miedo. El motociclista dejó escapar una risa baja y amenazante. Bueno, te queda un largo camino por delante, dijo señalando la carretera vacía. Tal vez necesites algo de compañía. Los demás motociclistas se rieron, sus voces reverberaron en la vasta y desolada extensión. Keanu no se unió a sus carcajadas. No tenía por qué hacerlo. En su lugar, abrió la puerta con lentitud y salió del coche. Su imponente presencia tomó por sorpresa al grupo. Se irguió con determinación, escaneando a cada uno con una mirada serena pero firme. El líder dejó de reírse. Su sonrisa se desvaneció, aunque solo por un instante. Keanu lo percibió. Un leve destello de duda. Enderezó su postura, dejando que sus años de disciplina hablaran por él. No buscaba problemas, pero si llegaban, estaba listo. El sol se hundió por completo en el horizonte, sumiendo el paisaje en penumbra. En la oscuridad creciente, la tensión flotaba como electricidad estática. Keanu supo que la noche estaba a punto de volverse peligrosa. ¿Qué hace un citadino como tú en nuestra carretera? Keanu sostuvo la mirada del líder, su expresión serena mientras su mente analizaba cada movimiento. Comprendía el juego que se desarrollaba. No se trataba solo de palabras, sino de medir el control, de evaluar cuánto miedo podían infundirle. Sus instintos, refinados por años de entrenamiento en combate, le dictaban mantenerse firme y no permitir que la situación escalara. Solo estoy de paso, afirmó Keanu con tono firme, manteniendo sus manos relajadas a los lados, pero listas. No tenía intención de provocar un conflicto. El líder dejó escapar una risa áspera, seguido por los demás motociclistas, cuyas carcajadas sonaban duras y burlonas. Problemas, repitió el hombre, inclinándose ligeramente hacia él. Oh, no tienes idea de lo que significa meterse en problemas. Uno de los motociclistas, un sujeto delgado con una larga coleta y una cicatriz profunda en la mejilla, intervino. Tal vez deberíamos enseñarle una lección, ¿eh? Mostrarle cómo tratamos a los forasteros. La amenaza quedó suspendida en el aire como una sombra latente. Keanu desplazó sutilmente su peso, evaluando al resto del grupo. 6 en total, cada uno armado de alguna manera, cadenas, cuchillos y la fuerza bruta de hombres habituados a la violencia. Lo rodeaban lentamente, cerrando el círculo. El líder avanzó otro paso, su sonrisa ensanchándose. Tienes 2 opciones, chico. Nos das tu billetera y las llaves, y quizás te dejemos ir caminando. Dejó la amenaza flotando en el aire, clara aunque no pronunciada. Keanu sintió el latido acelerado de su corazón, pero no lo dejó ver. Aprecio la oferta, dijo con voz uniforme, pero tendré que rechazarla. La sonrisa del líder se desvaneció, reemplazada por un gesto de desagrado. Mala respuesta. A su señal, uno de los motociclistas se abalanzó sobre Keanu por la espalda, intentando someterlo. Pero Keanu estaba listo. Giró con precisión, esquivando el ataque con un movimiento fluido. Agarró la muñeca del agresor y la torció con firmeza. Un grito de dolor estalló cuando lo empujó hacia atrás, haciéndolo chocar contra otro miembro del grupo. La rápida demostración de destreza tomó por sorpresa a los demás, generando un instante de duda. Keanu aprovechó la oportunidad para hablar, su voz serena pero firme. No quiero problemas, pero no soy un blanco fácil. Demos marcha atrás antes de que alguien salga lastimado. Los motociclistas intercambiaron miradas de incertidumbre, pero el líder no estaba dispuesto a ceder. Su orgullo estaba en juego y no permitiría que un extraño lo humillara. Sacó un cuchillo cuya hoja destelló bajo la escasa luz. Parece que tienes algo de pelea en ti, murmuró con un tono sombrío. Bien. Esperaba que hicieras esto interesante. El círculo se cerró aún más y Keanu supo que no había salida pacífica. Su postura cambió, sutil pero precisa, preparándose para el inevitable enfrentamiento. Los motociclistas aún no lo sabían, pero lo habían subestimado,
y estaban a punto de descubrir cuán costoso sería ese error. El líder se lanzó hacia adelante, cuchillo en mano, apuntando directo al abdomen de Kenú. El tiempo pareció desacelerarse cuando los instintos de Kenú se activaron, años de entrenamiento poniéndose en acción. Esquivó con facilidad el ataque, atrapó la muñeca del hombre y la torció con fuerza. El cuchillo cayó al suelo, su impacto metálico resonando ominosamente en la quietud de la noche. El líder retrocedió tambaleándose, sujetándose la muñeca y observando a Kenú con una mezcla de incredulidad y furia. «Vas a arrepentirte de eso», gruñó, su voz impregnada de veneno. Kenú no respondió. Separó ligeramente los pies, distribuyendo su peso de manera equilibrada, y levantó las manos, preparado para el siguiente movimiento. Su postura era serena pero imponente, cada gesto transmitiendo que no era alguien con quien debieran meterse. Los motociclistas, momentáneamente impactados por la velocidad y precisión de Kenú, comenzaron a reaccionar. Uno de ellos, un sujeto fornido con una cadena enrollada en la cintura, gruñó y se lanzó contra él. El hombre giró la cadena en un amplio arco, apuntando a la cabeza de Kenú. Este se agachó en el momento justo, la cadena silbando a centímetros de su oído. Antes de que su oponente pudiera recomponerse, Kenú avanzó con rapidez y lanzó un golpe de palma directo al pecho, seguido de una barrida baja que lo derribó con fuerza. El motociclista gimió de dolor, llevándose las manos a las costillas mientras la cadena resbalaba de sus dedos. Los demás intercambiaron miradas nerviosas. La confianza que antes los dominaba ahora tambaleaba al ver cómo Kenú neutralizaba a sus compañeros con eficacia y precisión. «Atrápenlo», gritó uno de ellos, intentando reagrupar al grupo. Dos motociclistas se lanzaron simultáneamente sobre Kenú, uno desde la izquierda y otro desde la derecha. Kenú bajó a una postura defensiva, sus ojos analizando cada movimiento, listo para responder. Los atacantes arremetieron al mismo tiempo. El primero lanzó un puñetazo descontrolado que Kenú desvió con facilidad, respondiendo con un rápido codazo a su mandíbula. El segundo intentó embestirlo, pero Kenú utilizó su propio impulso en su contra, desviándolo y arrojándolo de espaldas contra el suelo con un impacto seco. El sonido de los golpes, jadeos y gemidos de dolor llenaba el aire mientras Kenú continuaba esquivando y superando a sus agresores. Sus movimientos eran fluidos y controlados, cada golpe y contraataque reflejando su disciplina y años de entrenamiento. A pesar de la desventaja numérica, mantenía la calma, su respiración estable y su concentración inquebrantable. El líder, aún sujetando su muñeca herida, lanzó un grito a sus hombres. «¿Qué están esperando? Derríbenlo», rugió, su voz cargada de frustración y desesperación. Uno de los motociclistas, más joven y delgado que el resto, vaciló antes de dar un paso al frente. Blandió una barra de hierro, cuyo acero reflejaba un destello amenazante bajo la luz de la luna. La balanceó con todas sus fuerzas, pero Kenú reaccionó más rápido. Esquivó el golpe y atrapó la barra en pleno movimiento, arrebatándosela con un giro preciso. Sin perder tiempo, utilizó la misma arma para desarmar a otro motociclista que intentaba alcanzar su propia herramienta de ataque. La dinámica del enfrentamiento había cambiado por completo. Lo que comenzó como un intento de intimidar y someter a Kenú se había transformado en una lucha desesperada para los motociclistas. Sus risas y burlas habían desaparecido, reemplazadas por mandíbulas tensas y movimientos frenéticos. Kenú, aunque mantenía el control, sabía que no podía bajar la guardia. Los motociclistas lo habían subestimado al principio, pero la desesperación podía volverlos aún más peligrosos. Escaneó rápidamente la escena, 3 estaban en el suelo, gimiendo de dolor. Los otros 3, incluido el líder, seguían en pie, pero visiblemente alterados. «Ya se han divertido suficiente», declaró Kenú con tono firme pero sereno. «Márchense ahora y nadie más saldrá herido». Por un instante, pareció que sus palabras surtirían efecto. Los motociclistas vacilaron, su confianza claramente tambaleándose.
Sin embargo, el líder, con su orgullo herido, avanzó un paso, sus ojos encendidos de furia. Esto aún no ha terminado, escupió, haciendo señas a los demás para reagruparse. La mandíbula de Kenú se tensó. Sabía que esto aún no había acabado. Los motociclistas no solo querían vencerlo, también necesitaban salvar su reputación. Kenú estaba listo para demostrarles que ni la arrogancia ni la superioridad numérica podían quebrar su determinación. Los atacantes restantes se reorganizaron de inmediato, sus movimientos ahora más coordinados, impulsados por la ira y la humillación. El líder, aún sujetándose la muñeca lesionada, ladró órdenes como un comandante en plena batalla. Rodéenlo. No le den espacio para moverse. El grupo actuó al unísono, formando un círculo flojo alrededor de Kenú. Su anterior soberbia había sido reemplazada por una determinación calculada, un enfoque frío que los hacía aún más peligrosos. Kenú analizó sus posiciones, calculando distancias, ángulos y posibles rutas de escape. Sabía que intentaban restringir su movilidad, pero también detectó que en su desesperación habían dejado brechas en su formación. «Vamos, chico rico», se burló uno de los motociclistas mientras tronaba los nudillos. «Veamos qué más tienes». Kenú controló su respiración, manteniéndola estable mientras sus sentidos se agudizaban. Cada ligero cambio de peso, cada mirada cómplice entre los motociclistas, era información que procesaba al instante. Sabía que la clave para ganar no era la fuerza bruta, sino la estrategia y la paciencia. Asterisco. El primer motociclista, un hombre robusto con una cadena, cargó contra él. Balanceó la cadena de forma descontrolada, apuntando a su cabeza. Kenú se agachó y se deslizó hacia un lado, dejando que el arma pasara de largo sin rozarlo. Cuando el hombre perdió el equilibrio, Kenú aprovechó para lanzarle un rápido golpe en la rodilla, haciéndolo caer con un quejido de dolor. Otro motociclista vio su oportunidad y arremetió por la espalda con una botella rota. Kenú giró con destreza, atrapó la muñeca del agresor y la torció hasta que la botella se deslizó de sus dedos con un grito ahogado. Con un empujón ágil, lo lanzó contra otro motociclista, haciendo que ambos terminaran en el suelo, enredados. El líder observaba la escena, su frustración en aumento. «¡Idiotas! Dejen de atacarlo de uno en uno», rugió. «Rodéenlo y atáquenlo todos a la vez». Kenú sintió el cambio de inmediato. Los motociclistas ya no actuaban de forma independiente, ahora estaban sincronizando sus movimientos, cerrando el círculo como una jauría de lobos. Sabía que la presión aumentaba, pero también que aún tenía la ventaja. Este no era solo un combate físico, era una batalla de determinación, y Kenú no tenía intención de ceder. «No necesito vencerlos», dijo con serenidad, su voz firme a pesar de la tensión. «Solo tengo que resistir más que ustedes». Los ojos del líder se afilaron mientras apretaba la mandíbula. Hizo un nuevo gesto a sus hombres, esta vez indicándoles que lo flanquearan por ambos lados. Los motociclistas obedecieron, sus movimientos ahora más calculados. Pero Kenú podía notar el cansancio en sus rostros, su confianza se evaporaba, reemplazada por frustración y una creciente incertidumbre. Kenú retrocedió un paso, su mirada deslizándose hacia el horizonte. La luna pendía alta en el cielo, bañando la escena con su pálida luz. Sabía que no lo dejarían marcharse sin un enfrentamiento final, pero también que cuanto más lo presionaran, más errores cometerían. Y estaba listo para explotar cada uno de ellos. El líder avanzó, desenvainando un segundo cuchillo de su cinturón. Kenú inhaló profundo y se preparó. Ya no estaba simplemente defendiéndose. Ahora estaba tomando el control, un movimiento calculado a la vez. Los motociclistas creían tenerlo acorralado, pero no se daban cuenta de que la única trampa que existía era para ellos. Se acercaban con mayor coordinación, aunque aún afectados por el exceso de confianza que los había condenado hasta ahora. Habían subestimado a Kenú, asumiendo que era un hombre privilegiado incapaz de sostenerse en una pelea real. Sin embargo, su calma y precisión habían desmoronado su seguridad, y ahora planeaba capitalizar esa ventaja.
Sus ojos se posaron en la cadena que uno de los motociclistas había dejado caer momentos antes. Brillaba sobre el suelo a unos metros, enrollada como una serpiente lista para atacar. En un movimiento repentino, Kennu se lanzó hacia ella, rodando con fluidez hasta reincorporarse con la cadena en mano. Los pesados eslabones repiquetearon ominosamente mientras los hacía girar con destreza, familiarizándose con su peso. Los motociclistas quedaron inmóviles por un instante, su sorpresa era evidente. El rostro del líder se crispó en una mueca de ira mientras gritaba: «Atrápenlo. No dejen que los humille». El primero en atacar fue el motociclista delgado con la bandana, aún empuñando un cuchillo. Se lanzó contra Kennu, pero este giró la cadena con precisión, enredando los eslabones alrededor de su muñeca. Con un tirón firme, lo desarmó, haciendo que el cuchillo cayera y se deslizara por el asfalto. Antes de que el motociclista pudiera reaccionar, Kennu le propinó una patada en el pecho, sacándolo de la contienda. Los demás vacilaron, intercambiando miradas inquietas. La arrogancia inicial se había desmoronado bajo el peso de la destreza y determinación de Kennu. «¿Qué les pasa?», gruñó el líder, furioso. «Solo es un hombre». Otro motociclista, más corpulento y lento, pero armado con un bate de béisbol, avanzó. Balanceó el bate con fuerza, apuntando a las costillas de Kennu. Este esquivó con facilidad y utilizó la cadena para desviar el siguiente golpe. El impacto del metal resonó en la quietud de la noche y, en el breve instante en que el motociclista perdió el equilibrio, Kennu actuó. Enrolló la cadena alrededor del bate y se lo arrancó de las manos. El arma cayó al suelo mientras el atacante tropezaba hacia adelante. Kennu lo derribó con una patada giratoria al torso, dejándolo en el suelo, jadeando. El líder observaba la escena con el rostro encendido de furia. «Y suficiente de esto», bramó, desenvainando un segundo cuchillo de su cinturón. Avanzó con pasos calculados, claramente decidido a finalizar el enfrentamiento por sí mismo. Kennu ajustó su postura, balanceando la cadena ligeramente en su mano. El líder era más experimentado y metódico que los demás, y sus movimientos lo reflejaban. No atacó de manera impulsiva como sus subordinados, sino que se acercó con cautela, el filo de su cuchillo resplandeciendo bajo la luz de la luna. «Eres bueno, lo admito», murmuró el líder con un tono bajo y amenazante. «Pero estás fuera de tu liga». «Ya veremos», respondió Kennu con voz firme, su postura inquebrantable. El líder se lanzó, cortando con precisión. Kennu desvió el ataque con la cadena, utilizándola para bloquear la hoja. Ambos comenzaron a moverse en círculos, sus movimientos fluidos y calculados, como depredadores luchando por el dominio. Los demás motociclistas observaban en silencio, su confianza completamente destruida. Kennu fingió un amague hacia la izquierda, atrayendo al líder a un error de cálculo. Cuando el hombre cayó en la trampa y sobrepasó su ataque, Kennu cerró la distancia. Envolvió la cadena alrededor de su antebrazo para bloquear el cuchillo y le asestó un rápido golpe de codo en la mandíbula. El cabecilla vaciló, pero recuperó el equilibrio con rapidez, su navaja resplandeciendo en un contraataque desesperado. El enfrentamiento fue feroz y veloz, cada embate respondido con una reacción inmediata, cada descuido aprovechado sin piedad. La destreza de Kennu marcó la diferencia, sus reflejos eran afilados, su mente, imperturbable. Finalmente, percibió su oportunidad, el agarre del líder sobre el arma comenzaba a debilitarse conforme la fatiga lo dominaba. Kennu se lanzó con precisión quirúrgica, desarmándolo y enviando el cuchillo girando hacia la penumbra. Antes de que el hombre pudiera recomponerse, Kennu empleó la cadena para atrapar su brazo, torciéndolo detrás de su espalda y obligándolo a postrarse sobre una rodilla. «Esto se acabó», dijo Kennu, su tono sereno, pero inflexible. «Diles que se detengan». El líder lo observó con una mezcla de furia y reticente admiración. Paseó la mirada por el lugar, sus compañeros abatidos, sus expresiones marcadas por el agotamiento y la derrota. Tras unos instantes de duda, inclinó la cabeza con brusquedad. «Bajen las armas», gruñó, su voz impregnada de resentimiento. Los motociclistas titubearon, pero al final cedieron, retrocediendo mientras dejaban caer sus armas. Kennu soltó al líder y se apartó,
aún en guardia. Tuviste suerte. Espetó el líder, poniéndose de pie y frotándose el brazo dolorido, pero no creas que esto ha terminado. Kennu no respondió. Se limitó a observar mientras la pandilla se dispersaba, el estruendo de los motores desgarrando el silencio de la noche. El cabecilla fue el último en marcharse, lanzándole una última mirada cargada de desafío antes de acelerar y perderse en la carretera. La luna resplandecía en lo alto, iluminando el asfalto desierto. Kennu permaneció inmóvil, su respiración pausada mientras la adrenalina se disipaba, dejando tras de sí una calma resuelta. Había superado el desafío, pero sabía que las palabras del líder no eran una amenaza vacía. Mantuvo la vista fija en el horizonte y exhaló lentamente. Viniera lo que viniera, estaría listo. Lentamente, sacó un segundo cuchillo de su bota, su hoja reflejando un brillo acerado bajo la luz lunar. Esta era más larga, con un filo dentado diseñado tanto para amedrentar como para infligir daño. La sostuvo con la destreza de alguien que la había empuñado más veces de las que podía contar, sus movimientos fluidos, su postura firme. Los músculos de Kennu se tensaron al notar el cambio en la actitud del hombre frente a él. Ya no era solo un peleador callejero, ahora se movía como alguien con verdadera experiencia en combate. La jactancia despreocupada de antes se había desvanecido, reemplazada por una determinación letal. Kennu comprendió que esta pelea sería distinta. El líder avanzó primero, sus pisadas medidas mientras acortaba la distancia entre ambos. Con un tajo certero, puso a prueba los reflejos de Kennu. Este esquivó con precisión, sintiendo la hoja rozar el aire a escasos centímetros de su torso. Kennu respondió con un golpe veloz dirigido al hombro del hombre, pero el líder giró fuera de su alcance. Se movían en círculos, como bestias al acecho, cada paso medido y cauteloso. La carretera parecía encogerse, la vasta inmensidad de las llanuras tejanas desdibujándose en el trasfondo mientras ambos hombres se enfrentaban. «Tienes algunos trucos, lo reconozco», murmuró el líder con un tono impregnado de resentimiento. «Pero veamos cuánto puedes resistir». Se lanzó de nuevo, con mayor rapidez esta vez, forzando a Kennu a ceder terreno. Kennu desvió el cuchillo con su antebrazo, la hoja rozando la tela de su manga sin llegar a herirlo. Contraatacó con una patada lateral dirigida a las costillas del hombre, pero el líder esquivó, respondiendo con su propio ataque, ágil, calculado, letal. La batalla escaló en intensidad, los intercambios volviéndose cada vez más veloces y demoledores. El líder era incansable, combinando destreza y brutalidad en cada ofensiva, pero la experiencia de Kennu le permitía mantenerse un paso adelante. La cadena que aún empuñaba se convertía en un escudo improvisado, bloqueando y desviando los ataques. El sonido metálico de los eslabones chocando contra la hoja creaba un ritmo ominoso, marcando el compás del enfrentamiento. La exasperación del líder aumentaba con cada intento fallido. Apretó con más fuerza el mango de su cuchillo, su brazo transformándose en un borrón mientras intentaba vulnerar la defensa de Kennu, pero este se mantenía sereno, aguardando el momento preciso que sabía que llegaría. Entonces, el líder cometió un error. Su cuchillo rasgó el vacío cuando Kennu se apartó con precisión. En ese instante, Kennu reaccionó. Envolvió la cadena alrededor de la muñeca del hombre y la retorció con violencia, obligándolo a soltar el arma. El cuchillo cayó al suelo con un estrépito metálico y, antes de que el líder pudiera recomponerse, Kennu le propinó un demoledor golpe con el codo en la sien. El hombre trastabilló, pero se negó a caer. Sus ojos centelleaban con rabia mientras se lanzaba contra Kennu con las manos desnudas, sus movimientos descontrolados y desesperados. Kennu evadió con destreza y contraatacó con una sucesión de golpes certeros, dirigiéndose a los puntos vulnerables del líder. Un impacto en el plexo solar le arrancó el aliento, seguido de una barrida que lo arrojó con violencia contra el pavimento. Tendido sobre el asfalto, el líder respiraba con dificultad, su orgullo tan maltrecho como su cuerpo. Su mirada, una fusión de ira y respeto involuntario. «Tienes agallas, lo admito», murmuró con voz áspera, «te concedo eso».
Kenu se situó sobre él, su respiración mesurada. «Quédate en el suelo», ordenó con firmeza. Pareció que el líder intentaría reincorporarse para atacar, pero la pelea lo había agotado. Se incorporó lentamente, su expresión sombría. «Te has ganado un enemigo esta noche», advirtió, su tono gélido y amenazante. «Esto no ha terminado». Kenu no respondió. Retrocedió un paso, sin apartar la mirada mientras el hombre se levantaba con esfuerzo. El líder recogió su cuchillo, pero no mostró intención de reanudar el enfrentamiento. En cambio, se dirigió hacia su motocicleta, sus movimientos rígidos y calculados. Montó la moto y encendió el motor, su rugido rompiendo la quietud de la noche. «Nos volveremos a ver». Su voz apenas perceptible sobre el estruendo del motor. Luego, aceleró y se desvaneció en la penumbra. El silencio regresó, denso y absoluto. Kenu se quedó quieto por un instante, su cuerpo resentido, pero su mente alerta. Había salido victorioso, pero las últimas palabras del líder persistían en su pensamiento. Sabía que esto estaba lejos de concluir. Al recoger las llaves de su vehículo y deslizarse de nuevo al asiento del conductor, Kenu se concedió un breve instante de introspección. El enfrentamiento lo había desafiado de formas inesperadas, obligándolo a exprimir cada gramo de destreza y determinación. Pero había prevalecido. Encendió el motor y se adentró en la noche, sintiendo un renovado sentido de confianza. Fuera lo que fuese lo que viniera después, lo encararía con la misma resolución que lo había hecho esta noche. Parecía que el líder podría intentar un último ataque, pero el combate lo había dejado exhausto. Kenu dio un paso atrás, sin apartar la mirada mientras el hombre se reincorporaba con dificultad. Sin decir más, se dirigió a su motocicleta, dejando a Kenu solo en la carretera desierta. Kenu permaneció inmóvil un momento más, pero las palabras del líder seguían martillando en su cabeza. Recogió las llaves de su SUV y tomó asiento al volante, sus manos aferrando con firmeza el cuero desgastado. Los acontecimientos de la noche se repetían en su mente mientras la carretera vacía se extendía ante él, envuelta en un silencio inquietante. Las vastas llanuras tejanas, ahora sumidas en una calma opresiva, parecían más desoladas que nunca. Su cuerpo dolía, sus nudillos mostraban los rastros del brutal combate, pero su mente estaba más aguda que nunca. Las últimas palabras del líder retumbaban en sus oídos. Exhaló lentamente, estabilizando su respiración, y echó un vistazo al espejo retrovisor. No había rastro de los motociclistas, pero la sensación de inquietud persistía en su pecho. Su instinto le advertía que aquellos hombres no eran del tipo que aceptaban una derrota sin más. El encuentro había golpeado su orgullo, y sujetos como ellos valoraban la reputación por encima de todo. El motor del SUV rugió nuevamente cuando Kenu se reincorporó a la carretera. El zumbido monótono de los neumáticos contra el asfalto era el único sonido que interrumpía la quietud. Mantuvo una velocidad constante, pero sus ojos oscilaban entre el camino y los espejos, atentos a cualquier señal de persecución. La luna resplandecía en lo alto, su luz pálida proyectando sombras alargadas sobre el árido paisaje mientras avanzaba. La sensación de aislamiento se volvía más opresiva. No había luces en la carretera ni señales de otros vehículos, solo un interminable tramo de asfalto flanqueado por un paisaje oscuro y carente de rasgos distintivos. Parecía como si el mundo se hubiese reducido, dejándolo atrapado en una vasta y desolada inmensidad. Sin embargo, Kenu no estaba completamente solo. Aunque los motociclistas se habían desvanecido en la distancia, no lograba deshacerse de la impresión de que aún lo vigilaban, acechando justo más allá de su campo de visión. La mirada del líder no había sido solo ira, había contenido una advertencia velada, una promesa. A lo lejos, un resplandor tenue rompió la monotonía del horizonte. Conforme se acercaba, Kenu distinguió un pequeño restaurante de carretera, su letrero de neón parpadeando débilmente en la oscuridad. La imagen le brindó un efímero alivio, una señal de civilización en medio del vacío. Decidió detenerse,
no solo para recuperar el aliento, sino también para evaluar su siguiente paso. El crujido de la grava bajo los neumáticos marcó su llegada al estacionamiento. El restaurante era una construcción modesta, sus ventanas irradiaban un resplandor cálido que contrastaba con la frialdad de la noche. Solo unos pocos vehículos ocupaban el exterior, una camioneta oxidada, un sedán antiguo y un camión de carga reluciente con su remolque. Kennu descendió de su SUV, su silueta proyectándose contra la débil iluminación. Cada movimiento era calculado, sus sentidos afinados mientras inspeccionaba los alrededores, asegurándose de que no había peligro inmediato antes de avanzar. La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente cuando entró. El interior del restaurante estaba casi vacío, salvo por un camionero canoso bebiendo café en la barra y una pareja mayor ocupando una mesa junto a la ventana. El aire estaba impregnado del aroma de tocino frito y café rancio, una fragancia reconfortante en contraste con la tensión exterior. Kennu tomó asiento en la barra, inclinando la cabeza en un gesto cortés hacia el camionero, quien lo observó con una mezcla de curiosidad y cautela. La camarera, una mujer de unos 50 años con un semblante amable pero visiblemente cansado, se acercó con una libreta en la mano. ¿Qué te sirvo, cariño?, preguntó con un tono cordial. Solo café, por favor, respondió Kennu, su voz serena pero firme. Mientras ella vertía el café en su taza, el camionero se inclinó ligeramente, incapaz de contener su curiosidad. Parece que has tenido una noche difícil, comentó con voz áspera. Kennu lo miró brevemente, notando su rostro curtido por los años y sus ojos afilados. Algo así, admitió, manteniendo su respuesta ambigua. El camionero soltó una risa seca antes de adoptar una expresión más seria. Déjame adivinar, dijo, te cruzaste con esos tipos de las motos, ¿verdad? Kennu entrecerró los ojos levemente. ¿Los has visto? Visto, oído hablar de ellos, respondió, dejando su taza sobre la barra. Les gusta rondar estas carreteras, buscando problemas con cualquiera que no encaje en su territorio. Siempre están al acecho. Kennu asintió. Sus sospechas acababan de confirmarse. Son persistentes, agregó el camionero, examinándolo con detenimiento. Un consejo, no soportan la humillación. Si los haces quedar mal, volverán. No son de los que dejan las cosas sin resolver. Kennu agradeció la advertencia, aunque no era algo que no hubiera previsto ya. Gracias, dijo simplemente, llevándose la taza a los labios y tomando un sorbo de café. El camionero lo observó con un destello de respeto en su mirada. Te defendiste, ¿verdad? No pareces del tipo que se deja amedrentar. Kennu esbozó una sonrisa apenas perceptible. No tenía muchas opciones. Tal vez era su imaginación, pero el sonido en la distancia se intensificaba, un retumbar grave que le provocó un escalofrío. Motos. Dirigió la mirada al espejo retrovisor y, efectivamente, pequeñas luces titilaban en el horizonte. El bramido de los motores se tornó más fuerte, un gruñido grave y amenazante que rompía la quietud nocturna. El pulso de Kennu se aceleró. Había anticipado esto. Las luces se multiplicaban, expandiéndose como los ojos de una bestia acechante en la penumbra. Los motociclistas lo habían localizado y esta vez no venían a jugar. Kennu presionó el acelerador, haciendo que el SUV se lanzara hacia adelante mientras analizaba sus alternativas. La carretera se extendía interminable frente a él, sin signos de civilización en el horizonte. Huir no era una opción. No en una vía como esa, donde la agilidad y velocidad de las motos les daba la ventaja. Necesitaba idear un plan, algo que inclinara la balanza a su favor. Sus faros iluminaban el asfalto detrás de él, revelando al menos 6 motociclistas que se aproximaban, sus motores rugiendo como una jauría cerrando el cerco. Apretó la mandíbula, su mente procesando posibilidades a toda velocidad. No lo dejarían marcharse sin más.
Buscaban concluir lo que habían iniciado. Cuando se acercaron, comenzaron a moverse estratégicamente. Uno de ellos se alineó con el SUV, golpeando con el puño la ventanilla del pasajero en un intento de intimidación. Otro se posicionó justo detrás, rozando peligrosamente el parachoques trasero. Lo estaban cercando, tratando de sacarlo de la carretera. Kenu mantuvo la concentración, sus manos firmes en el volante mientras su entrenamiento resonaba en su mente: controla tu respiración. Mantén la calma. Piensa con anticipación. Examinó rápidamente el terreno en busca de cualquier ventaja. Más adelante, distinguió una curva cerrada, bordeada por terraplenes empinados y afloramientos rocosos. Era una jugada arriesgada, pero quizás su única oportunidad. Apretó con más fuerza el volante y se preparó. Al acercarse a la curva, pisó levemente los frenos, provocando que los motociclistas se acercaran aún más, confiados en que lo tenían acorralado. Sin embargo, justo en el momento crucial, giró el volante con violencia, haciendo que el SUV derrapara abruptamente hacia el borde del terraplén. El giro repentino tomó a los motociclistas por sorpresa, obligándolos a maniobrar torpemente para evitar una colisión. Uno de ellos perdió el control, su moto derrapó y terminó deslizándose sobre la grava antes de estrellarse. Kenu corrigió la trayectoria con precisión, estabilizando el SUV mientras pisaba el acelerador al salir de la curva. Echó un vistazo al espejo retrovisor y vio al motociclista caído siendo auxiliado por sus compañeros. Su formación se había desorganizado y la persecución se había ralentizado, pero no tardarían en recuperarse. El líder de los motociclistas avanzó, su silueta inconfundible recortada bajo el resplandor de los faros. Kenu podía sentir la intensidad de su furia mientras la distancia entre ellos se reducía una vez más. La cacería estaba lejos de terminar, pero Kenu tenía claro algo: no se rendiría sin luchar. Más adelante, un débil resplandor apareció en el horizonte. A medida que se acercaba, distinguió otro restaurante de carretera, su iluminación destacando como un faro en medio de la inmensidad oscura. A diferencia del anterior, este parecía más concurrido, con varios vehículos estacionados, entre ellos enormes camiones de carga. Kenu sintió un destello de esperanza. Gente. Testigos. Posibles aliados. Los motociclistas no parecieron notar o dar importancia al restaurante. Kenu giró bruscamente hacia el estacionamiento de grava, reduciendo la velocidad lo justo para mantener el control mientras las ruedas levantaban una densa nube de polvo al deslizarse entre los camiones. Estacionó cerca de la entrada y descendió del SUV con rapidez. Su imponente figura captó la atención inmediata de los clientes que observaban desde el interior a través de los ventanales. Caminó con determinación, sin mostrar signos de prisa, su postura firme a pesar del caos que se desataba a sus espaldas. La campanilla de la puerta tintineó con fuerza al entrar. Al instante, el murmullo de conversaciones en el restaurante se desvaneció. La estancia estaba repleta de una mezcla de camioneros, viajeros y lugareños, sus expresiones oscilando entre la curiosidad y la cautela mientras giraban para observarlo. Kenu recorrió el lugar con la mirada, evaluando rápidamente a la multitud. Detrás del mostrador, un hombre robusto, de unos 40 años, posiblemente el dueño, cruzaba los brazos sobre el pecho con una expresión desconfiada. Uno de los camioneros, de barba gris y rostro endurecido por los años, se puso de pie lentamente, ajustando su gorra. «Esos tipos otra vez», murmuró. «Llevan años sembrando el miedo en esta carretera». Otro camionero asintió, apretando la mandíbula. «No les gusta perder. Si te persiguen, es porque los dejaste en ridículo». El rugido de los motores se intensificó en el exterior y la tensión en el restaurante se volvió palpable. Los motociclistas habían llegado. Sus faros cortaban la nube de polvo y proyectaban sombras amenazantes sobre las ventanas delanteras. «No vendrán aquí con intenciones pacíficas», sentenció Keanu, dirigiendo la mirada a los camioneros. «Me encargaré de ellos»,
pero si alguien más interviene, esto podría salirse de control. El dueño del restaurante negó con la cabeza con determinación. No en mi establecimiento, afirmó. Este lugar es territorio neutral. Si vienen a causar problemas, los enfrentaremos juntos. Keanu asintió, apreciando la firmeza del hombre. La puerta se abrió de golpe, la campanilla resonando con estrépito mientras el líder de los motociclistas irrumpía en el local. Su expresión era una mezcla de ira y arrogancia. «Tienes agallas para aparecerte aquí», dijo con desprecio. Keanu se mantuvo en su sitio, su semblante sereno pero inamovible. No escapé. Elegí el escenario para el próximo enfrentamiento. Lo que Keanu no había previsto era una batalla que lo llevaría al límite, exigiéndole cada gramo de fuerza. Se deslizó de nuevo en el SUV, sintiendo el cuero frío del asiento contra su espalda mientras ajustaba el espejo retrovisor. Su propio reflejo le devolvía la mirada, ojos afilados, mandíbula tensa, una resolución recién descubierta. Había enfrentado el peligro sin titubear, demostrando no solo a los demás, sino a sí mismo, que podía sostenerse con firmeza. El rugido del motor llenó el aire al encenderlo y volvió a la carretera, el asfalto extendiéndose sin fin frente a él. Los primeros destellos del amanecer pintaban el pavimento con tonos dorados, y Keanu sintió una extraña sensación de renovación. Ya no era el mismo hombre que había comenzado ese viaje. Las peleas, la persecución, los momentos de pura supervivencia lo habían fortalecido, revelándole una profundidad de resistencia que antes no había reconocido completamente. El recuerdo de los motociclistas seguía pesando en su mente. Las palabras finales del líder no habían sido una simple amenaza, eran una promesa. Hombres como él no olvidaban afrentas, especialmente cuando su orgullo estaba en juego. Keanu comprendía que podrían volver a buscarlo, tal vez esa noche, la próxima semana o en algún momento más adelante. Pero en lugar de miedo, lo invadía una calma inquebrantable. Ya los había enfrentado y vencido una vez, y estaba preparado para hacerlo de nuevo si era necesario. Mientras los kilómetros pasaban, sus pensamientos se desviaron hacia las personas que había conocido. Los camioneros del restaurante, el dueño curtido que había permanecido sereno ante el peligro, le recordaron que incluso en los lugares más inhóspitos, existía fuerza y solidaridad. No había sido solo su entrenamiento en combate lo que lo había mantenido firme esa noche. También había sido la lección de que la resiliencia no siempre es un esfuerzo solitario. Más adelante, un cartel llamó su atención. Un pequeño área de descanso se extendía al costado de la carretera. Keanu decidió detenerse, deseando estirar las piernas y dejar que el aire fresco despejara su mente. El lugar era modesto, un par de mesas de picnic bajo la sombra de un roble viejo y una máquina expendedora vibrando en una esquina. Keanu estacionó el SUV y descendió, el sonido del suelo de grava crujiendo bajo sus botas lo anclaba al presente. Las llanuras se extendían en todas direcciones, vastas e implacables. Permaneció allí un momento, absorbiendo el paisaje. Aquella tierra era áspera, desafiante, pero también tenía una belleza propia en su simplicidad. Le recordaba los obstáculos que había enfrentado, crudos, despiadados, pero al final, superables. Sacó una botella de agua del SUV y tomó un trago largo, su mirada fija en el horizonte. El sol estaba más alto ahora, su calor expandiéndose sobre la tierra. Una sensación de calma lo envolvió, una silenciosa certeza de que había atravesado la tormenta y salido fortalecido. Mientras se preparaba para retomar el viaje, un sonido atrajo su atención. El rugido distante de motores. Su cuerpo se tensó, su mano apretó la botella con fuerza por instinto. Pero a medida que el estruendo se intensificaba, se percató de que no era el familiar retumbar de motocicletas. Era un convoy de camiones, sus remolques reflejando la luz del sol. El camión líder redujo la velocidad al pasar, y Keanu reconoció al conductor. Era el camionero barbudo del restaurante. El hombre le dedicó un leve asentimiento, un gesto silencioso de reconocimiento,
una señal de respeto entre dos extraños que habían compartido la misma noche tensa. Keanu observó cómo el convoy desaparecía en la distancia, una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. El camino por delante seguía siendo incierto, y las amenazas de la noche anterior persistían como sombras al borde de su conciencia. Pero Keanu no sentía miedo. Solo determinación. La carretera abierta lo llamaba, un símbolo de libertad y de nuevas posibilidades. De regreso en el SUV, ajustó el espejo una vez más y fijó la vista en el horizonte. El viaje aún no había concluido. Pero estaba listo para lo que viniera. Con una mano firme en el volante y una serenidad inquebrantable en el pecho, Keanu avanzó hacia la luz de un nuevo día. Si este video te ha aportado valor, suscríbete y comenta la palabra clave Karma Positivo para enviarte un saludo especial en el próximo video.